Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Gilmani Bicha, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por este día de vida que me regala y por permitirme a mí, este siervo inútil suyo que soy, predicar su evangelio con denuedo y verdad para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para hacer su voluntad y para que su gloria sea conocida por todos. Le pido a Dios que me ayude dándome sabiduría para predicar su evangelio con denuedo y verdad, a fin de que su nombre sea glorificado. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que su Espíritu Santo llene mi boca con la palabra de Dios y que yo sea viéndola conforme a su voluntad y para gloria de su santo nombre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, el día de ayer vimos la cena del Señor. Vimos cómo Jesús celebra esta fiesta del Señor, la Santa Cena, o Pascua, o Pesach, como le llaman los judíos. Dijimos que esa fiesta se celebra para recordar lo que Dios hizo por Israel, por su pueblo, cuando la sacó de Egipto. Específicamente lo que hizo cuando envió este ángel de la muerte a la tierra para que matara a todos los primogénitos de Egipto. Y le dijo a su siervo Moisés que pintaran los umbrales de las puertas de los israelitas con la sangre del cordero, para que cuando el espíritu de muerte que le iba a enviar a Egipto viera la sangre en las puertas de los judíos, no tocara a los primogénitos de Egipto, sino que una vez el ángel llegaba a la puerta, cuando el ángel veía la sangre, sabía que no podía hacerle nada a esa gente y pasaba para la otra casa. Por eso es la Pascua significa pasar por alto, o pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Pasaron de esclavitud a libertad. Para esto se celebra la Pascua. En esa fiesta, el primer día de la fiesta es el día en que se come el cordero. Aparte del cordero, hay hierbas amargas, una mezcla con la que untar el pan sin levadura, y lo más importante es el cordero. Pero cuando los discípulos la celebran con mi Señor Jesús, no tienen cordero, no comen cordero. ¿Por qué? Porque el cordero estaba con ellos. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando los discípulos y mi Señor Jesús celebraron la Pascua, no comieron cordero, porque el cordero estaba allí con ellos, era Cristo, y el cordero tenía que ser asado, pasado por el fuego. Y eso tampoco lo hicieron, obviamente, pero el fuego sí estaba presente. El fuego era el Espíritu Santo que estaba en Cristo. Entonces celebraron la Pascua tal y como en los días de Moisés. Gloria a Dios. Y como dice la Escritura, nuestra Pascua ya fue sacrificada por Cristo. Nosotros pasamos de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Amén. Aquí vimos, hermanos y amigos, Cristo declara quién lo iba a traicionar. Cristo dice, de cierto os digo que uno de ustedes
de mis 12 discípulos me va a entregar. Los discípulos se asustan y se miran uno con otro y comienzan a decir, seré yo, seré yo, seré yo. Pero mi Señor Jesús lo aclara y dice, aquel que come conmigo en el plato, ese es. ¿Y quién era? Por supuesto, Judas Iscariote. Y bueno, algunos dicen, algunos famosos pastores dicen que Judas fue perdonado, que Judas no tuvo la culpa, que la culpa lo tuvieron los fariseos, y toda la cosa. O sea que Judas pudo haberse salvado. Pero no, hermano, Judas no se pudo haber salvado porque mi Señor dice, el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que la Escritura dice. O sea, todo lo que estaba viviendo mi Señor Jesús, todo lo que había hecho Él y todo lo que iba a vivir Él en su crucifixión, todo eso estaba escrito por los profetas. Y en los salmos, en los profetas, todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Así que mi Señor Jesús, como Él mismo lo dice, Él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su completo cumplimiento. Pero Él dice, el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que la Escritura dice, pero hay de aquel que lo traicione, mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces, hermanos y amigos, por mucho que algunos pastores o algunas personas quieran abogar por Judas y decir que Judas se pudo haber salvado, déjenme decirles que no hay posibilidad de que Judas se salvara. ¿Por qué? No porque yo quiera que Judas esté en el infierno, ni que yo le tenga rabia a Judas, para nada. Es el hecho de... Perdón, amigo. El hecho es de que cuando mi Señor Jesús dice algo, ese algo tiene demasiado peso porque es la palabra de Dios. Cuando mi Señor Jesús dice algo es con poder de Dios, es con autoridad de Dios, es la misma voz de Dios la que lo está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, no, si yo le digo a alguien, no, que tú te vas a perder porque tú no haces esto, no haces aquello, tú te vas a ir al infierno. Bueno, la persona me puede decir a mí, ¿acaso vos crees que yo soy Dios? Obviamente yo me puedo equivocar, yo puedo fallar, yo puedo declarar algo guiado por un sentimiento, por ira, por enojo, por una emoción, en fin. Pero cuando Cristo declara algo, hermano, eso es definitivo, eso no tiene marcha atrás. Cuando Cristo declara algo, ese algo pasa porque pasa. O sea, no hay una opción de que Cristo se pudiera equivocar con Judas. No hay una opción de que Cristo dijera, no, perdón, Judas no fue tan malo, sino que se equivocó. No. Cristo aquí no da esa opción. O sea, no hay una segunda posibilidad con Judas, porque el que declaró eso fue mi Señor Jesús. Es como cuando mi Señor Jesús maldice la higuera. Mi Señor Jesús maldijo la higuera y esa higuera se secó. Cuando mi Señor Jesús dice que Judas se perdió, no hay otra opción, Judas se perdió. Así que lo diga, quien lo hable, Judas se perdió. ¿Por qué Judas se perdió? Bueno, ahorita voy a tocar ese punto más adelante con lo que vamos a ver. Y por último, vimos también como mi Señor Jesús dice, tomar pan, ¿verdad? Cuando establece la cena del Señor, tomar pan y le dice, coman de este pan, que es mi cuerpo, que va a ser, vamos a leer esa pasa en un momento, hermano. Dice, y partió y dijo, dice, tomad, esto es mi cuerpo. Ok, el tomar pan lo parte y dice, este es mi cuerpo. Ok, dijimos que
mi Señor Jesús no está diciendo que literalmente ese pan es su cuerpo, no. Es algo simbólico, hermano. Es algo simbólico. ¿Por qué mi Señor Jesús compara el pan con su cuerpo? Porque el pan se parte y asimismo su cuerpo iba a ser molido, partido por Dios a causa de ti y de mí, para que nosotros fuéramos salvos, hermano. Su cuerpo fue partido, fue molido, fue machacado por Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo nunca tuviéramos que experimentar ese sufrimiento. Amén. Para llevar a muchos a la gloria. Y por último él dice, él levanta la copa y dice, bebé, esta es mi sangre. Sangre que será derramada por muchos. Amén. Sangre con la que confirmará el nuevo pacto. Vamos a leerlo, hermano, porque ahorita no recuerdo exactamente lo que dice. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dijo, les dio y bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. ¿Por qué dice sangre del nuevo pacto? Porque con esa sangre se ponía en vigencia el nuevo pacto, hermano. El nuevo pacto iba a entrar en vigencia, iba a ser confirmado cuando Cristo muriera en la cruz, cuando la sangre fuera derramada por la cruz. Esa era la confirmación del nuevo pacto, porque Dios iba a aceptar esa sangre como válida para remisión de pecados de muchos. Y a partir de ahí se inicia el nuevo pacto. El pacto en su sangre, ¿verdad? El pacto que nos permite la salvación por gracia, por medio de la fe que en Cristo Jesús se inicia o se inaugura cuando Jesús derrama su sangre en la cruz por ti y por mí. Él dice que fue derramada por muchos. ¿Por muchos quiénes? ¿Quiénes son los muchos? Aquellos que habían de creer en Él. Él derramó su sangre por todos aquellos que habían de creer en Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, dejamos claro que la Santa Cena para nosotros es algo simbólico, es algo que lo hacemos para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es algo que lo hacemos por obediencia, porque Cristo lo mandó así. Cada vez que hagáis esto, hacerlo en memoria de mí. Entonces nosotros lo hacemos simbólicamente cuando comemos el pan. Cuando comemos el pan y bebemos el vino, estamos diciendo que creemos en Cristo. Estamos diciendo que estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, ¿verdad? El pacto que nos salva por medio de la fe. No es que literalmente nos estemos comiendo a Cristo o bebiendo su sangre como piensan los católicos. Amén. Bueno, fue un resumen. Si quieren ver el video completo más detalladamente, en el video anterior a este, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Gloria a Dios. Vamos a estar hoy en Marcos, versículo del 26 al 31, ¿ok? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor mi Dios me ayude, como siempre, a interpretar bien su palabra para que Él sea glorificado en todo. Que el Espíritu Santo me guíe y ponga las palabras precisas y de verdad en mi boca para que yo glorifique al Dios del cielo, al Dios de los ejércitos celestiales. Amén. Gloria a Dios, al Dios de Israel. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. ¿Ok? Entonces Jesús le dijo, todos se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalizasen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto digo, esta noche, antes que cante el gallo, perdón, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor intensidad decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén, gloria a Dios. Alabados a Dios, gloria a Dios. Ok, vamos a, como siempre, versículo por versículo, a que el Señor me ayude que el Señor sea ayudándome a predicar su palabra. Amén, amén. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok, ¿cuál himno? Bueno, como les dije desde un principio, la Pascua, los judíos tenían ciertos rituales, es decir, cuando ellos comenzaban la cena, ¿verdad? Ellos entonaban unos salmos al inicio de la cena en el Antiguo Testamento, y también lo hizo así mi Señor Jesús. Se entonaban unos salmos. Ahorita no recuerdo bien qué salmos eran, pero también les puedo decir que cuando terminaban la cena, para clausurar o para terminar la cena, recitaban o cantaban unos salmos, del Salmo 113 al 118, los cantaban. Recordemos que los salmos son música, son alabanza, y ellos, como un ritual, como algo de costumbre que ellos hacían, ¿verdad? Cuando iniciaban la cena cantaban varios salmos, y cuando culminaba la cena, o para culminar la cena, mejor dicho, cantaban unos salmos. Vamos a leer el Salmo 103. Creo que no es muy largo, déjenme buscarlo, hermano, un momento, y lo leemos rapidito, el Salmo 113, para ver qué dice el Salmo 113. Amén. Déjenme buscarlo aquí. Disculpen, hermano, no estoy tan rápido buscando en mi video, pero ya lo encontré. Vamos a ver. Este salmo era uno de los que ellos acostumbraban a usar para terminar la cena. Y 4 más, pero vamos a leer este por cuestiones de tiempo. Dios levanta al pobre. Titula la Biblia este salmo. Alabad siervos de Jehová, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién se sienta a las alturas? ¿Quién se humilla a mirar en los cielos y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menospreciado alza del muladar, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, gloria a Dios. Alabados a su nombre. Entonces, como podemos ver,
el Salmo 113, un salmo de alabanza, de gratitud a Jehová, de reconocimiento. ¿Quién como Jehová? ¿Quién hace las cosas que hace Jehová? Alabando la gloria de Dios, alabando a Dios por sus hechos, porque hace sentar a los pobres con los príncipes. Amén. Y a la estéril la hace convivir en familia. Amén. Entonces, con esos salmos, con y otros salmos más, del 103 al 118, ellos culminaban lo que conocemos nosotros como la Santa Cena. Recordemos que ellos, aparte del Cordero, que esa noche no hizo falta, porque estaba mi Señor Jesús, bueno, ellos también comían hierbas amargas, comían una mezcla, todo eso simbolizaba algo, todo lo que ellos comían simbolizaba algo y todo lo hacían en orden y según las costumbres judías. Cantaban esos salmos del 113 al 118. Y bueno, los salmos son canciones, yo lo leí, pero yo me imagino o pienso que en esa celebración de la Santa Cena Judía o del Pesach, ellos entonan canciones de alabanza, alaban al Señor con estos salmos, ¿saben? Cánticos espirituales sobre eso, amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, después de que ellos cantaron los himnos, ¿verdad? Salieron al Monte de los Olivos. ¿Cuál era el Monte de los Olivos? El Monte de los Olivos, si no me equivoco, y mi geografía no me falla, creo que estaba al frente de Israel, al frente de Jerusalén, perdón. Estaba el Monte de los Olivos. Mi Señor Jesús acostumbraba a ir a esos montes, a esos lugares a orar, ¿ok? Ellos salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús le dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque el Cristo está, iría al pastor y las ovejas serán dispersas. Amén. Entonces mi Señor Jesús va con su discípulo al Monte de los Olivos y le dice estas palabras: que todos ellos, los 12 apóstoles, se iban a escandalizar de mi Señor Jesús esa noche, por causa de él esa noche. ¿Por qué? Porque esa noche lo iban a llevar preso. A partir de ahí iba a comenzar la pasión de Cristo, o el Calvario del Señor, o las últimas horas del Señor. A partir de ese momento, ya mi Señor Jesús sabía que le quedaba poco tiempo con sus discípulos aquí en la tierra. Ya mi Señor Jesús sabía que esa noche lo iban a prender, y por eso le está diciendo que a sus discípulos, que todos ellos, sin excepción, se iban a escandalizar de él. O sea, se iban a escandalizar por causa de él. O sea, iban a estar atribulados, iban a estar inquietos, iban a estar inquietos, atribulados, nerviosos, escandalizados, pues, por causa de mi Señor Jesús. Porque él sabía muy bien que ya esa noche lo iban a apresar, que ya esa noche lo iban a llevar ante el concilio, luego ante Pilato, y ya él sabía que eso iba a terminar sí o sí en la cruz del Calvario y sí o sí en su gloria. Amén. Entonces aquí tenemos otra muestra de que mi Señor Jesús es Dios, porque ya conocía el tiempo de su arresto, ya conocía el tiempo que iba a comenzar su pasión, que iba a comenzar la ira de Dios
a descender sobre él. Ya él sabía, ya conocía que este era el tiempo en el que la ira de Dios se iba a ser derramada sobre él, o mejor dicho, ya él sabía que ese era el tiempo que el Padre había estipulado para que él se bebiera puro el cáliz de la ira de Dios. Amén. Ya él sabía que ese tiempo había llegado. Ya él sabía que en esa noche iba a comenzar a ser la ira de Dios derramada sobre él. Que esa noche él iba a comenzar a beber puro el cáliz de la ira de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por ti y por mí. Para librarnos a ti y a mí, pecadores que merecíamos el infierno, de la justa y santa ira de Dios por nuestro pecado. Alabado sea Dios. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver qué sigue diciendo. Porque está escrito: heriréis al pastor y las ovejas seréis dispersas. Porque está escrito: heriréis al pastor y las ovejas seréis dispersas. A ver. ¿Dónde está escrito eso? Bueno, eso lo contamos en Zacarías 7. Pero ¿quién es el que hiere al pastor? Es la pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Quién? Perdón. ¿Quién hiere al pastor? Bueno, muchos podían pensar, bueno, no, está claro, hermano, está claro que al pastor lo hieren los romanos. A mi Señor Jesús lo golpean, lo humillan, lo maltratan, lo cachetean, lo escupen, lo flagelan los romanos. Hermano, usted se hace preguntas muy fáciles. Bueno, déjeme decirle que el que hiere al pastor no es los romanos. Los romanos fueron el medio que Dios Padre usó para herir al pastor. Quiero decir, el que hirió al pastor, el que azotó a Cristo, no fueron los romanos. Los romanos fueron el medio. Los romanos fueron lo que nosotros vemos, lo que el hombre terrenal puede ver y puede apreciar, es que efectivamente los romanos están hiriendo al pastor, que por supuesto es nuestro Señor Jesús, que es el buen pastor y el obispo de nuestras almas. Pero la verdad es que los romanos simplemente fueron, por así decirlo, el látigo con el cual Dios Padre azotó a su amado Hijo. Si nos vamos al profeta Isaías 53, dice Isaías: lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por azotado, por herido de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que aunque efectivamente nosotros vemos en las películas, ¿verdad?, que los que agarran a azotes a mi Señor Jesús son los romanos son el instrumento que Dios usó para azotar a su Hijo amado. O sea, es que el que estaba azotando a Jesús era Dios Padre. Amén. ¿Por qué lo estaba azotando? Por ti y por mí. Porque recordemos que Cristo es el Cordero Pascual. Él murió en mi lugar, en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros no tuviéramos que pasar por la ira de Dios. Él absorbió la ira de Dios que tenía que venir justamente sobre ti y sobre mí. Cristo la absorbió. Yo debería haber sido
azotado, yo debería ser clavado en la cruz, yo debería haber sido escupido, humillado, porque yo me lo merezco por mi pecado, porque tú te lo mereces por tu pecado. Pero Cristo fue aquel que absorbió la ira de Dios. Padre, no los castigues a ellos, castígame a mí. Heme aquí. Derrama tu justa y santa ira sobre mí. Yo beberé puro, Padre mío, el cáliz de tu ira, para que ninguno de tus hijos, para que ninguno de mis hermanos, para que ninguno de aquellos que han de creer en mí lo beban. Yo voy a beber puro, Padre, el cáliz de tu ira, Señor. Dámelo a mí, enfádate conmigo, enójate conmigo y sacia tu justicia. Cumple tu justicia en mí, Padre bueno. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí, para que nosotros hoy en día podamos ser llamados hijos de Dios y podamos estar en paz para con Dios. Amén. Entonces aquí, cuando dice heredé al pastor, sabemos que el que hiere al pastor es Dios Padre. Lo hiere con su santa y justa ira, hermano. Porque Dios es justo y Dios es santo. Dios no puede, por sus atributos, dejar pasar el pecado por alto o hacerse de la vista gorda o decir, no, peca, que yo no te veo. No. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces, para que tú y yo no recibiéramos la paga del pecado, Cristo se ofreció a sí mismo, bebió el cáliz puro de la ira de Dios para que tú y yo no lo bebiéramos y para que tú y yo no cosecháramos las consecuencias del pecado, la muerte eterna, hermano. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Entonces, que quede claro que a Jesús no le hirió ni los romanos ni los judíos. A Jesús le estaba hiriendo el Padre. A Jesús le estaba castigando el Padre para los que dicen que Dios no castiga, pero a su amado y unigénito Hijo lo estaba castigando por nuestros pecados, estaba derramando su justa y santa ira sobre él para que tú y yo jamás tuviéramos que experimentar la ira de Dios, porque déjame decirle algo. Dice la Escritura que Dios es amor, pero también dice la Escritura que Dios es fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios, cosa horrenda caer en manos de Dios viviente. Así que demos mucha gloria a Dios por Cristo Jesús, que nos libró de la ira de Dios, porque Cristo nos vino a salvar de la ira del Padre. Cristo nos vino a salvar de las consecuencias de nuestro pecado. Cristo nos vino a salvar de la ira de un Dios santo y justo. Amén. Así que démosle gloria a Dios y gloria al Hijo de Dios, porque todo el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53, fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Sanados de que del pecado, sanados de que de la esclavitud, sanados de que de la muerte, porque hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Sanados de todas las consecuencias del pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces sabemos que el que hiere al Hijo o al pastor es Dios Padre. Amén. El Padre que está en los cielos, es nuestro Padre. Amén. Y las ovejas serán dispersas. Y las ovejas serán dispersas. ¿Quiénes eran sus ovejas? Cristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo aquel que escuchó a Cristo y le creyó, y creyó que era el Mesías, creyó que era el Hijo de Dios, y creyó que él venía del Padre, todos ellos eran ovejas de Cristo.
Pero aquí se está refiriendo específicamente a los apóstoles, que son los que están con él. Pero todos nosotros somos ovejas de Cristo, somos ovejas del Padre que lo envió. Todos nosotros que creemos en Cristo somos ovejas de Dios, que el Padre nos dio al Hijo para que el Hijo nos guiara de vuelta a casa, de vuelta al redil de Dios. Amén. Pero aquí en este contexto, cuando se refiere a las ovejas, que las ovejas serán dispersas, se están refiriendo a los apóstoles. Porque ¿qué pasa? Cuando hieren al pastor, o cuando matan a Cristo, por así decirlo, o mejor dicho, en ese mismo momento que él es arrestado, que a él lo arrestan, los apóstoles se dispersan. Ningún apóstol quedó con Cristo. Todos tuvieron miedo y cada uno se fue por su lado. El único apóstol que estuvo con él a la hora de la crucifixión fue el apóstol amado Juan. Pero todos, en el momento del arresto, en el momento de que lo estaban crucificando, tuvieron miedo y todos estaban dispersos, cada uno por su lado. Y allí se cumplió lo que decía el profeta Isaías: y heredará el pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Por qué? Porque cada uno, cuando Cristo iba a tomarse el cáliz puro de la ira de Dios, cuando Cristo iba a consumar la voluntad del Padre, ¿verdad?, muriendo vicariamente por ti y por mí, todos los apóstoles huyeron, todos fueron dispersados. Amén. Pero gloria a Dios, porque eso no iba a ser así para siempre. Amén. Versículo 28. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense bien. Esto va a pasar. O sea, Jesús le está diciendo, esto tiene que ser así. A mí me van a ir como dice Zacarías, y ustedes, mis ovejas, se van a ir cada cual por su lado. Esto va a pasar. Esto es como cuando él dijo lo de Judas: ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, mejor lo hubiera sido no haber nacido. O sea, Judas no podía salvarse. Y aquí, cuando mi Señor Jesús dice esta palabra, citando a Zacarías, el profeta, eso es una palabra que se va a cumplir sí porque sí. Porque está escrita, se tiene que cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepiente. Si Él lo dijo, lo hará. Lo habló o lo ejecutará. Lo habló y lo ejecutará. Entonces, no hay forma de que esta palabra que dice mi Señor Jesús no se cumpla. No hay forma que a Él no lo hiera el Padre. Y no hay forma de que las ovejas sean dispersas. Si ya Él está diciendo lo que va a pasar, es porque Él lo conoce todo. Es porque Él conoce que Él tiene que cumplir todo lo que la Escritura dice de Él. Y Él lo ha cumplido y lo cumplió y lo va a seguir cumpliendo. Amén. Todo lo que las Escrituras dicen del Mesías, Él lo cumplió. Todo lo que los salmos dicen del Mesías, Él lo cumplió. Entonces Él estaba muy seguro que en esta noche eso iba a pasar. El cumplimiento de Zacarías 13:7 iba a pasar sin falta, ¿ok? Pero luego le dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero fíjense bien, él da una mala noticia, pero después también da la buena. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, fíjense bien, él da la mala noticia, se van a escandalizar mío, se van a ir cada cual por su lado cuando me hieran, pero poco tiempo después, cuando él resucite, voy a ir delante de ustedes a Galilea.
Recordemos que le dice a sus apóstoles que su lamento se convertirá en gozo. Y eso fue lo que pasó precisamente cuando lo vieron a él resucitado, hermano. Los apóstoles estaban deprimidos, vueltos nada, muy desanimados, muy afligidos porque el Mesías se había muerto. Pero cuando lo vieron resucitar, hermano, ese dolor que ellos sintieron se desapareció, hermano. Y ese lamento se convirtió en gozo, amén. Gloria a Dios. Entonces le dice, sí, va a pasar esto, se va a cumplir Zacarías 3:7, pero no se preocupen. Pero cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, amén. Y eso también iba a pasar. Entonces, es algo para que veamos, para que entendamos, que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Tuvo poder cuando le dijo lo que le dijo a Judas. Y tuvo poder ahora que mi Señor Jesús le está declarando eso a sus apóstoles. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Fíjense bien. Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se vuelvan locos, aunque todos den gritos, aunque todos estén preocupados, aunque todos estén fuera de control, yo no, Señor. Yo no me voy a escandalizar por ti. No, yo no. Porque sabemos que Pedro era el apóstol más impetuoso, por así decirlo. Y el que primero quería hablar, y el que primero quería opinar, y bueno, es que a decir verdad, muchas de las veces habló sin pensar, como en esta ocasión. Mi Señor Jesús le está diciendo que todos se iban a escandalizar de él. No dijo todos menos Pedro, dijo todos. Entonces Pedro viene con su cara muy lavada. O bueno, como siempre lo digo, Pedro lo malo que tenía era que no pensaba antes de hablar. Era muy impetuoso. Se dejaba llevar por sus emociones, ¿verdad? Y habló sin pensar. Si el Señor Jesús está diciendo todo, está diciendo todo, absolutamente sin quitar a ninguno. Si mi Señor Jesús hubiera dicho todo menos Pedro, ahí hubiera sido otra cosa. Pero mi Señor Jesús fue claro, todos se van a escandalizar por causa de mí, todos. Y Pedro dice, no, aunque todos lo hagan, yo no lo haré. O sea, Pedro creía, pero no, como le digo, no razonaba lo que decía. Porque ahí lo que está diciendo Pedro, lo que podemos decir, es que Pedro creía que conocía más lo que iba a pasar que mi Señor Jesús. Si mi Señor Jesús dice que todos, es porque Él lo sabe, Él lo conoce todo, hermano. Y Él sabía cómo iban a actuar cada una de sus ovejas cuando lo hirieran, hermano. Las ovejas no son animales que puedan mantenerse en grupo y que se puedan mantener, digamos, en una dirección constante. Sin la ayuda del pastor, las ovejas son animales mansos, pero son animales que necesitan ser guiados. Si matan al pastor, si quieren al pastor, y las ovejas no tienen que la guíen, se van a dispersar. Y eso fue lo que pasó. Y se iban a escandalizar. Y eso fue lo que pasó. Pero el impetuoso Pedro, llevándole la contraria a mi Señor, él se creía Superman y decía, no, yo no me voy a escandalizar porque yo soy Pedro. Yo tengo fe en ti, Señor, y yo no me voy a escandalizar. Pero no había otra alternativa.
lo que mi Señor Jesús había declarado, eso era precisamente lo que iba a pasar, porque ya estaba escrito. No había otra opción, no había otra forma de que sucedieran las cosas, no la había. Cuando mi Señor Jesús dice que todos se van a escandalizar, es porque conoce que todos lo van a hacer. Y lo conoce bien porque Él lo sabe todo. Recordemos que Él es Dios. Entonces Pedro aquí nuevamente habló sin pensar y dijo que no lo iba a hacer. Pero sabemos que el hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. Pedro dijo, no soy valiente, soy fuerte, yo nunca voy a escandalizar a mi Señor, nunca jamás en la vida. Y pasa lo que dice mi Señor que iba a pasar, y Pedro se desaparece del escenario, y al igual que todos los apóstoles. Entonces pasó lo que mi Señor Jesús dijo que había de pasar, porque estaba escrito así. Amén. Muchas veces nosotros nos creemos Superman, o nos creemos más bueno que... Nos creemos más... No sé si esa palabra se utiliza así, pero nos creemos mejor que Cristo, en el sentido de que más bueno. Pero no, hermano, no queramos ser mejores que Cristo, porque no lo vamos a hacer nunca. Tratemos de ser como Cristo. Amén. Entonces, y respondiendo a eso le digo, ¿cómo? Perdón, perdón, hermano. Déjeme ver. Ya va, perdón, hermano, que se me... ok, ya. Ya conté, se me había perdido la voz, hermano. Ok, y le dijo, versículo 30, es cierto, digo que tú hoy en esta noche, antes que cante el gallo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Fíjense bien, Jesús le dijo, no solamente Pedro, mi amigo Pedro, no solamente te digo que tú te vas a escandalizar igual que todos, que tú te vas a ir, me vas a dar solo igual que todos. No solamente te digo esto, Pedro, sino que antes que cante el gallo, 2 veces tú me vas a negar a ustedes. O sea, Pedro, el que estaba diciendo, no, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti. Bueno, mi Señor Jesús no solamente le dijo a Pedro que se iba a escandalizar de él, sino que le dijo, Pedro, de cierto digo, que antes que el gallo cante 2 veces me va a negar 3 veces. O sea, no solamente que Pedro se iba a comportar como todos los demás apóstoles, que se iban a hacer dispersos, que iban a dejar a mi Señor Jesús botado por miedo, ¿verdad? Sino que de paso Pedro iba a hacer algo peor, que era que lo iba a negar 3 veces. Y hermanos, si eso no es algo, yo lo veo como un pecado grave. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aquel que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y delante de mis santos ángeles. Entonces, aquí vamos a algo. ¿Por qué Pedro se salva? ¿Y por qué Judas no se salva? Bueno, en primer lugar, porque Jesús ora por Pedro. Sí, Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo le he orado al Padre para que tu fe no te falte. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Amén. Jesús oró por Pedro. Las oraciones de Jesús, está de más decirlo, pero hay que decirlo, siempre son escuchadas por el Padre. El Padre siempre escucha al Hijo. Siempre le da al Hijo lo que el Hijo le pide, porque Él es su Hijo amado en el cual Él tiene toda su complacencia. Entonces, si Jesús oró por Pedro, no había posibilidades de que Pedro se perdiera, a pesar de que iba a pecar muy gravemente contra el Señor, negándolo 3 veces antes que cantara gallo 2 veces.
Y digo muy gravemente porque el mismo Señor Jesús dice que aquel que lo niegue delante de los hombres, él lo negará delante del Padre. Amén. Pero con Judas no pasó así. Judas, al contrario de Pedro, mi Señor Jesús no ora por Judas, sino que le dice que mejor le hubiera sido no haber nacido. Imagínense. Y para completar el cuadro catastrófico de Judas, Judas se ahorcó. Judas tuvo remordimiento. Judas entregó las monedas a los sacerdotes, pero Judas no se arrepintió. No le pidió perdón al Señor, sino que agarró y se ahorcó. Y se partió la cabeza y murió. Entonces sabemos que las escrituras dicen que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, que nosotros somos templo de Dios. Y si alguno destruye el templo de Dios, el cual somos nosotros, Él lo va a destruir. Si nosotros mismos destruimos nuestro cuerpo, nos quitamos la vida, hermano. Sépanse que los cobardes, es decir, los suicidas, no van a entrar en el reino de Dios. Sépanse que todo aquel que destruya su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, va a parar en el lago de fuego y azufre. No hay otra alternativa porque ya Dios lo ha decretado y lo ha declarado. Y lo ha declarado así. Así que Judas no se salvó porque Jesús no oró por él. Y no se salvó porque se suicidó. Pedro le pidió perdón a mi Señor Jesús. Pedro lloró amargamente luego de haber hecho lo que mi Señor Jesús le había dicho que él iba a hacer. Lo que pasa es que Pedro quería saber más que el Señor Jesús. Pero pasó exactamente todo tal cual mi Señor Jesús lo dijo. Pero a diferencia de Judas, Pedro sí se arrepintió y después de esa ocasión nunca jamás volvió a negar a mi Señor Jesús. En cambio Judas se ahorcó, se quitó la vida, lo que hace imposible para él ser salvo. Por eso es que mi Señor Jesús lo dijo, porque mi Señor Jesús sabía exactamente qué iba a pasar con Judas. Por eso le dice: pero hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Claro, porque mi Señor Jesús conocía lo que iba a hacer Judas. Y él sabía que al quitarse la vida no iba a tener redención jamás en la vida. ¿Ven? Por otro lado tenemos un Pedro que también peca gravemente, en mi opinión, pero que se arrepiente y que con un corazón contrito y humillado le pide perdón al Señor. Y como nosotros sabemos, nuestro Dios es misericordioso y Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Por eso Pedro alcanzó el perdón y Judas no lo alcanzó. Amén. Gloria a Dios. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Fíjense bien, Pedro enérgico. No, Señor, yo no te voy a negar. Así yo tenga que morir clavado contigo en la cruz, yo no te voy a negar. Mentira, eso fue, le digo que fue eso. La emoción del momento, la euforia del momento. Pero cuando pasó lo que mi Señor Jesús dijo, que lo agarraron, lo detuvieron los guardias de los fariseos, de los ancianos. Pasó lo que mi Señor Jesús dijo que iba a pasar. Se fueron cada uno por su lado y se olvidaron del Señor. Nadie estaba con Jesús en la cruz, solamente Juan, el discípulo amado, y las mujeres. Pedro no estaba por todo eso, Mateo no estaba por todo eso, Marcos no estaba, y ninguno estaba, solamente Juan. Entonces sí pasó lo que mi Señor Jesús dijo que iba a pasar.
Y por supuesto, aquí vamos a ver, si Dios quiere me lo permite, vamos a ver cuando Pedro efectivamente lo niega 3 veces. Entonces, tenemos que tener claro, como siempre lo digo, que Jesucristo es Dios, porque sabía, fíjense bien, sabía hasta el comportamiento de las ovejas. Sabían que cuando pasara lo que tenía que pasar con él, la oveja se iba a dispersar, y sabía que Pedro, por miedo, por temor a que lo mataran, aunque él decía de la boca para afuera, no, aunque a mí me maten, yo nunca te negaré, aunque él lo decía, mi Señor Jesús sabía cómo iba a estar el corazón de Pedro en ese momento. Mi Señor Jesús sabía que Pedro lo que iba a tener en su corazón en ese momento era miedo, porque, vamos a estar claros, Pedro lo negó por miedo a que lo mataran él también. Entonces, ¿cómo Jesús conoce? Fíjate bien, no solamente que conoce lo que hay en el corazón de Pedro, sino que conoce lo que hay en el corazón de Pedro antes que eso llegue a su corazón, porque el miedo todavía no estaba en el corazón de Pedro. Cuando Pedro le dijo al Señor, no, yo nunca te negaré, aunque me tenga que matar contigo, yo nunca te voy a negar. Ajá, Pedro estaba ahí valiente, demostrando valentía, ¿verdad? Bueno, supuesta valentía. Pero Jesús no se deja guiar por las apariencias. Pero Jesús no se deja guiar por lo que ven los ojos. Pero Jesús conoce el corazón, hermano. Y le dijo, Pedro, cuando esto pase, tú me vas a negar 2 veces antes que cante el gallo. Porque Pedro se creía el fuerte, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús no se deja guiar por eso. Mi Señor Jesús no se deja guiar por lo que sale de la boca del hombre. Porque como Él lo dice, Él mismo lo dice. No, a mí no me venga a decir lo que hay en el hombre. Porque yo conozco lo que hay en el corazón de los hombres. El corazón de los hombres lo conozco yo mejor que nadie que lo formé. Y yo sé lo que hay en el corazón de cada quien. A mí no me tienen que venir a echar chisme, que yo lo conozco todo. Entonces, cuando Pedro decía, no, que yo no te voy a negar, Jesús sabía de antemano el comportamiento de Pedro y por eso Él se lo dice. Que no te vas a escandalizar. De cierto te digo, Pedro, que antes que cante el gallo 2 veces, me vas a negar a usted. O sea, no solamente vas a ser como esto, que me van a dejar, me van a abandonar, como los demás apóstoles, sino que de paso me van a negar. Y Pedro decía con más insistencia, no, maestro, aunque me tenga que morir contigo, yo no te negaré. Pero uno no puede contradecir la palabra de Jesús. El hombre hace planes. Yo puedo pensar que soy el hombre más sabio del mundo. Yo lo puedo pensar. Pero si Jesús dice, si la Biblia dice que el hombre más sabio del mundo fue Salomón, yo tengo que creer lo que la Biblia dice. Yo no puedo creer lo que yo siento en un momento determinado. Porque lo que yo siento en un momento determinado está influenciado por mis emociones, está influenciado por lo que yo creo, está influenciado por mi poco conocimiento, está influenciado por mi corta visión. Entonces yo no puedo dejarme guiar en un momento determinado por una emoción, por un arranque, por una... No. Yo tengo que dejarme guiar por la palabra de Dios. Si tú me estás diciendo, muchachos, ovejas mías, ustedes se van a escandalizar de mí y me van a dejar solo. Amén. Eso va a pasar. Yo tengo que decir sí, amén. Si Jesús le está diciendo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro no es nadie para decirle al Señor, no, Señor, yo no te negaré. Lo que pasa es que la gente, o nosotros los humanos, actuamos por emociones. Y Pedro en ese momento se sentía bien, fuerte, valiente, estaba eufórico Pedro, pero eso fue un sentir pasajero, porque cuando vieron lo que dijo mi Señor Jesús, Pedro al igual que todo se fue. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por esta palabra. Hermanos, no nos dejemos llevar por nuestras emociones.
por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso. No seamos como Pedro, no nos tenemos que dejar guiar por la emoción de los momentos o del momento, no. Dejémonos guiar por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho que ha de pasar, porque nosotros no somos más sabios que Dios. Dios no nos pide consejo a nosotros para nada. Nadie le puede dar un consejo a Dios. Nadie puede decirle qué hacer o cómo hacerlo o con quién hacerlo. Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y nosotros no somos nadie. Nosotros somos polvo delante de Él. Nosotros no somos nada. Entonces, cuando Dios diga algo, ¿qué tenemos que decir nosotros? Amén y amén. No estarlo contradiciendo, no querer contradecir lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho, así se va a llevar a cabo para la gloria de Él. Amén. Entonces, bueno, sabemos que Pedro era el apóstol más impetuoso y el apóstol que más se dejaba llevar por eso, por las emociones, por los sentimientos, por lo que él pensaba o creía. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dejarnos guiar por lo que Dios dice y por lo que el Espíritu Santo nos ha colocado, nos ha enseñado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios, podemos aprender que todo pasa como Dios lo ha establecido. Podemos aprender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará, y lo habló y lo ejecutará. Podemos aprender que Dios se declara al final desde el principio. Podemos aprender que Jesús es Dios porque conocía todos sus tiempos aquí en la tierra. Fíjense bien que Jesús declara que esa misma noche estas cosas iban a acontecer. Y tal como Él dijo, acontecieron. Entonces, bueno, gloria a Dios porque tenemos este pasaje que nos enseña a confiar en la palabra de Dios, a no dejarnos llevar por nuestros sentimientos o emociones, a no creernos más buenos que Cristo y a confiar en la palabra de Dios. Confiar que todo lo que mi Señor Jesús dice lo hará, se llevará a cabo. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si alguna palabra se deja de cumplir, entonces Dios va a quedar como mentiroso. Pero como eso no es así y Dios tiene poder para que todas sus palabras se cumplan, Él las lleva a cabo. Él hace que todo lo que Él ha dicho se lleve a cabo tal cual lo ha dicho para su gloria y su honra. Amén. Gloria a Dios. Sin importar lo que piensen los hombres, sin importar lo que piense Pedro, sin importar lo que piensen los judíos, los fariseos o los saduceos. El hombre puede pensar lo que quiera, pero al fin y al cabo lo que se va a hacer es la voluntad de Dios. Los sentimientos son emociones que a veces nos llevan a cometer cosas tontas como Pedro, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre y siempre logra lo que el Señor siempre conquista o logra o prospera para lo cual el Señor le ha enviado. Amén, gloria a Dios. Alabanza a Dios. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. El Señor, mi Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de mi Señor Jesús, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios, al Dios de Israel. Amén y amén.